El procedimiento de extracción y labrado de las piedras que forman los megalitos del Cusco representa una técnica actualmente desconocida e inexplicable. Correspondería a un grado de civilización muy desarrollado y de antigüedad mayor a cualquier otra civilización conocida. Los lechos en las rocas, la existencia de roquedales en las cercanías de todos los grupos de complejos arqueológicos en los que claramente se nota los espacios dejados al extraer los bloques que sirvieron para las construcciones y la semejanza y relación de forma y tamaño que se puede encontrar entre aquellos y estos. Esto probaría que los mencionados lechos no fueron construidos o tallados exprofesamente para formar asientos, tronos, altares, sino que son el resultado de ese trabajo de extracción. Las características de bloques y lechos, tanto unos como otros, presentan superficies, bordes, ángulos y curvas de un trazo y pulido tan parejo y sin melladura alguna que hacen difícil el planteamiento de cualquier explicación. Si se acepta la de que se utilizaban herramientas metálicas de dureza y forma parecida a las actuales de acero, habría que suponer que por lo menos en ciertas piedras y bloques quedarían las huellas de su presión mecánica. Aunque existen algunos ejemplos, también se encuentran ausentes en una gran cantidad de rocas pulidas y que presentan un corte totalmente anómalo. Podría entonces suponerse que utilizaron sierras, pero en este caso resulta imposible concebir cómo pudieron efectuar algunos cortes de superficies que forman ángulos rectos en el espesor mismo de las rocas, sin sobrepasar ni un centímetro la línea de intercepción de los planos o sin desviar ni un grado el radio de las curvas. La perfección fue tal que ningún corte de ángulo ocasionó que se quiebre la roca. Por otro lado, se podría justificar que pulieran y biselaran con vara y esculpieran las piedras de las construcciones como una expresión de estilo o por simple necesidad. Pero lo que no se puede explicar es para qué pulían también con igual prolijidad todos los lechos de donde extraían esas piedras, salvo que se acepte que tanto bloques como lechos quedaban a un mismo tiempo igualmente pulidos al efectuarse los cortes, y de esta manera llegamos a la suposición de que no tallaban, sino que cortaban la roca. Pero, aún aceptando que las herramientas que emplearon se asemejaran a las que hoy utilizan los picapedreros, subsisten algunas interrogantes muy difíciles de contestar. ¿De qué materiales las construían? ¿Y dónde están esas herramientas? Se afirma que mediante variadas combinaciones de cobre, zinc, plata, estaño y hasta oro, conseguían aleaciones de gran dureza. Se ha llegado a suponer que las endurecían con iridio. Sin embargo, las piezas conservadas en los museos, como el de Machu Picchu y tantos otros, hechas de tumbaga y champi, no ofrecen ciertamente la dureza que hubieran requerido para sus fines. Por otro lado, el tamaño de los instrumentos encontrados es tan minúsculo para tallar y movilizar pedrones tan inmensos. Claramente se puede apreciar que resultan inadecuados. Finalmente, dado el número extraordinariamente de piedras y de lechos que labraron, es de suponer que necesitaran millones de esos instrumentos, y los que se han encontrado apenas si sobrepasan el millar. Esta comprobación haría suponer que las herramientas fueron exprofesamente desaparecidas, de modo que no quedara una sola de ellas, lo que evidentemente no es aceptable. Y si hubieran sido los incas los que edificaron esas construcciones, ¿por qué sus descendientes no fueron capaces de conservar la técnica de labrar la piedra? Para explicar este hecho insólito, se dice que la intensidad y brusquedad del cambio que significó la conquista habría anulado su habilidad arquitectónica, o que en gesto de muda protesta, deliberadamente resolvieron no practicarla más. Es indudable que el colapso de la civilización incaica fue tremendo, pero no existe ninguna razón para afirmar que afectara en forma absoluta solo y específicamente a uno de sus aspectos culturales, ¿cuál era el arquitectónico?
Hablemos de la hipótesis del ablandamiento de la piedra. Hay quienes sostienen que las peñas eran ablandadas, pero las opiniones varían en cuanto a las sustancias que se habrían empleado para conseguir ese resultado. Algunos creen que eran ciertas esencias vegetales y hasta han llegado a suponer que eran similares a las que utilizaban los acaglios para horadar sus cuevas. Sin embargo, si se observa detenidamente, se podrá apreciar que cerca de todos los lechos de las rocas existen hoyos circulares de los que parte un canal que se extiende hasta el borde de los lechos para luego desplazarse en una serie de ramas en las paredes o en los suelos que sugieren la idea de trazos erosionados por algún líquido corrosivo. Podemos ver también algunas piedras con espatulados y en algunos lechos de rocas como si una mano hubiera extraído material pétreo emblandecido y que éste luego se catalizó, dejando el negativo de la huella de los dedos de una mano. Veamos. Muy bien. Mira, quiero que veas esto de acá. Ya. Esto parecía que fuera cuarcita, ¿verdad? Ya. Pero esto es como si estuviera escurriéndose. Y el tipo de propiedad de la piedra es dura, es muy dura. No es cuarcita, es como si un líquido se estuviera derramando por uno de los costados. Y se endureció. Entonces puede ser que acá ablandaban las piedras. Pues, no estoy muy seguro, pero o sea, si uno mira, o sea, no es simplemente el tipo de piedra. Mira, vemos todas las piedras alrededor y no hay este tipo de elemento. No lo hay. Y es el mismo tipo de piedra caliza lo que vemos. Pero en aquí vemos como si esto se hubiera derramado parte de este líquido. A ver, probemos. Por este lado. Sí, ¿no? Mira. Porque este tiene un relieve, no es que esté debajo de la tierra. No tiene relieve. Tiene relieve. Es como una capa externa que ha bañado la piedra. Exacto, y se escurre por estos lados. Se puede ver por aquí. Hay más todavía. Hay una gran cantidad, como si escurriera. ¿Y eso no lo has visto en otros sitios? No, es la primera vez que lo veo. ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Cómo has tenido el ojo para ver esto, no? Porque sí parece derretido eso, ¿no? De ahí. Una cosa es siempre cuando veo lo que te mostré primeramente en este lado, es este tipo de forma en las piedras, que pareciera que con los dedos lo hubieran manipulado. Entonces, cuando veo esto, siempre tiendo a revisar alrededor de esta piedra, porque hay leyendas que hablan que hay una planta que con la sábila de la planta, en el momento que se mezcla la piedra, esta se puede manipular. Es una leyenda y hay varias hipótesis sobre esto. Entonces yo tiendo a revisar y acabo de descubrir lo que está en este lado. Miren esto, ¿eh? Sería bueno tomar una muestra, de repente vamos a tomar. Y es duro, es como otra roca, y parece roca, ¿no? Pero se nota claramente que está derramado, que está, ¿no? Que ha escurrido. Sí, que está escurrido. Que ha chorreado. Y es duro, y es similar al color de las piedras de allá. Ahora, sí. Que los incas hayan descubierto realmente una forma, recordar que los incas trabajaban con oro, ellos no tenían lo que es el mercurio, si no estaría contaminado bastante de los ríos, y la cantidad de oro en ese entonces que existía era bastante. Ellos han utilizado otras maneras para trabajar con el oro o la plata. Ellos no utilizaban mercurio, ellos utilizaban otras cosas. ¿Qué elementos utilizaban ellos? Algo natural debe ser, ¿no? Lo lógico es que si eran tan ecologistas, una planta. Claro, ellos eran alquimistas, buenos alquimistas, por así decirlo, porque utilizaban otra forma de trabajos para poder cambiar el elemento. Y ahora ver esto realmente me sorprende bastante. Y esta planta no sé el nombre, pero no está de más analizarlo. Por ahí leí que la planta llamada como cola de caballo, las semillas hacían que cambie el estado de la piedra, pero yo no veo aquí cola de caballo, eso se encuentra generalmente en la selva.
A ver, hagamos un juego mental. Nada más, es solo un juego. Imaginémonos, Yamel, que la clave por error, esta planta creció, se alteró, se incendió, algo pasó, afectó algunas rocas y logró que se derritan, ¿no? Entonces estamos viendo la planta que acaso los incas utilizaban para derretir las piedras. No es solamente un juego, ¿no? No creo que sea así. Una hipótesis, algo es un juego, no, ni siquiera hipótesis. Pero no estaría de más, como tú dices, revisar las plantas alrededor. Tal vez una de estas tenga esa propiedad. Es posible, porque si vemos más a este lado, ahora voy a intentar mover las ramas de este lado, vamos a ver que aquí hay bastante, como si escurriera bastante líquido. Y yo conozco lo que es el, ¿cómo se llama? El sarro, y esto no es sarro. Pareciera que fuera todavía cuarcita de la piedra, pero no lo es. Qué interesante. Al respecto de la hipótesis del ablandamiento de piedra, en la actualidad podemos ver muchos equipos de investigadores extranjeros y nacionales que vienen estudiando la composición química de las rocas y que han determinado que en muchos casos se utilizaron rocas de una especie de antiguo cemento andino, tema que ya hemos revisado en anteriores informes con una gran cantidad de testimonios, documentos, experimentos y ejemplos. Pueden revisar la información en esta pestaña. Sin embargo, a pesar de que es una teoría muy atractiva, no responde al 100% los otros tipos de arquitectura megalítica antigua que también abundan en diferentes partes del Cusco. El transporte y disposiciones de los grandes bloques es otro misterio todavía no bien descifrado. Probablemente la utilización de planos inclinados de tierra movediza facilitaría la labor. Tampoco podemos dejar de lado las informaciones del tiempo de la conquista del cronista peruano Huamán Poma de Ayala, donde relata que las piedras eran movidas por miles de personas. Así lo comenta en la foja, donde se ve cómo arrastran a la piedra que llora sangre y que este descomunal peso venció las fuerzas de los cargadores, matando a miles de andinos en este accidente. Sin embargo, los caminos angostos de Machu Picchu y Ollantaytambo dificultarían el arrastre de miles de personas en pequeños caminos. Entonces surge otra pregunta: ¿qué tecnología usaban los antiguos peruanos que hoy haría ruborizar a los ingenieros más capacitados en megaconstrucciones y traslados con maquinaria pesada y poleas tecnificadísimas? Estas moles ancestrales cusqueñas de cientos de tonelajes, aún en el siglo XXI, siguen desafiando cualquier tipo de explicación. Pero lo que en realidad constituye un enigma son los ángulos entrantes y salientes mediante los cuales se acoplan y ensamblan las piedras entre sí y sobre sus bases, adquiriendo una solidez y hermetismo tan perfectos que hacen innecesario el cemento. Alguna necesidad imperiosa, sin duda, llevó a los arquitectos a adoptar esos recursos de edificación. En otras palabras, el estilo estaría en función de las necesidades y propósitos. Las dimensiones megalíticas, la forma angular y trapezoidal del conjunto y de los detalles y la ubicación en las alturas de la mayoría de los complejos arqueológicos llamadas incaicas inducen a vislumbrar el esfuerzo humano en su lucha contra los agentes de la naturaleza, devastadores en esas épocas y que bien podrían haber sido los glaciales y sus deshielos, las torrenteras, derrumbes, inundaciones y terremotos.